buenas tardes. Estamos en una sesión más de Una ventana a la ciencia de Cosmocaixa y la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Y hoy tenemos, como siempre, un tema apasionante. Pero es que hoy nos acompaña la hija de Félix Rodríguez de la Fuente. Vamos a hablar de 40 años sin Félix Rodríguez de la Fuente. Naturaleza y la televisión de hoy. ¿Hemos olvidado el legado y mensaje de Félix? Como veis, se nos plantea una tarde apasionante. Esperamos vuestras preguntas, sobre todo ya sabéis que tenéis aquí un chat donde podéis hacer todos vuestros comentarios, plantearnos vuestras preguntas, las iremos introduciendo poco a poco. Bien, os presento a Odil Rodríguez de la Fuente, que es directora de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y autora del libro Félix, un hombre en la Tierra, editado por Geoplaneta recientemente, un poquito antes del confinamiento. Vamos a hablar con ella, vamos a hablar sobre la figura de Félix, pero vamos a hablar también de conservación y vamos a hablar de ella, porque ella de por sí es un personaje importantísimo y seguro que nos va a explicar cosas apasionantes. Hola, Odil, ¿qué tal? Hola Jordi, ¿qué tal? Encantada de estar contigo. Y también nosotros más encantados. De hecho, estos días me tendrás que contratar como manager porque no sé cómo, pero la gente ha localizado mi teléfono, mis correos electrónicos y todo el mundo quiere autógrafos tuyos, todo el mundo quiere conocerte, quieren besarte la mano. Es decir, Madre, realmente, sí, realmente se ha creado una expectación importante y bueno, espero que te encuentres muy bien con nosotros aquí en Cosmocaixa y la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Y hoy, como os decía, tenemos un tema apasionante. Hace 4 décadas que nos dejó tu padre y realmente yo soy del 69, yo soy ya viejecito y los del 69 y otros, ¿no? Hemos tenido la gran suerte de que de pequeñajos nos reuníamos ahí frente al televisor para ver los documentales del hombre y la tierra. Recuerdo que el peor castigo que te podía caer en aquel momento era que si te portabas mal o no hacías los deberes o no te comías los garbanzos, es que te decían, te vas a quedar sin ver a Félix esta tarde, ¿no? Esta tarde-noche. Y realmente todos nos portábamos muy bien porque era obligado verle. ¿Qué nos puedes explicar después de todo este tiempo? ¿Qué huella ha dejado esa gran serie, El hombre y la tierra? pues mira, la verdad es que es emocionante que 40 años después de que nos dejara mi padre, el estar aquí ahora contigo, hablando de él, con esa expectación que dices tú que se ha creado alrededor de nuestra charla, pero que se sigue creando alrededor de la figura de mi padre. La verdad es que es asombroso y yo creo que fuimos muy afortunados, nuestra generación, de poder disfrutar de personas como mi padre, como Cousteau, y bueno, y La Clave, ¿no? Otros programas que ponían también en los medios de comunicación, en televisión, que yo creo que tenían mucha altura intelectual y sobre todo que también pusieron de manifiesto, por lo menos mi padre lo hizo, yo no sé si eso es positivo o negativo y ahora vas a entender por qué, puso de manifiesto que eso que se dice de que en los medios de comunicación lo que la gente sigue es lo frívolo, es lo inmediato, es lo sensacionalista y que básicamente lo que más se utiliza es el mínimo común denominador, pues no es cierto. Yo por lo menos lo he vivido como hija de mi padre, que la gente seguía más a mi padre que al fútbol, tenía más audiencia que el fútbol en España, ¿no? Con lo cual, eso, por supuesto, dice muchísimo de él como fenómeno, pero dice muchísimo del público, dice muchísimo de que la gente agradece, incluso 40 años después de que nos haya dejado, a una persona que elevó su nivel cultural y, sobre todo, su amor por el entorno, por la naturaleza, y eso incluye a otros seres vivos, incluidos nosotros, ¿no? Por otros seres humanos. Nos permitió vernos a nosotros bajo otra luz y ver nuestra relación con el entorno también de otra manera, de una manera mucho más constructiva, educativa y desde el respeto y desde la humildad también de sentirnos parte de ese complejo y maravilloso entramado que lleva funcionando sobre nuestro planeta más de 4.000 millones de años de evolución, pero a la vez enormes por tener esa capacidad única y extraordinaria que es la de la reflexión. Has dicho ahora una cosa que a mí siempre me emociona y es el hecho de que realmente tras toda esta historia que llevamos de la humanidad, en nuestros tiempos como cazadores-recolectores vivíamos en estrecho contacto con los animales, con las plantas,
pero sí que es cierto que desde que nos volvimos un poco así productores y empezamos a transformar el medio, nos ha gustado siempre hacer esa separación entre el ser humano, entre los hombres, ¿no? Cuando no se hablaba de las mujeres, ¿no? Que se hablaba solo del hombre, ¿no? Hoy, por suerte, ya estamos ampliando el abanico, pero sí que es cierto que se hablaba del ser humano por un lado y de los animales por otro. Y yo creo que una de las cosas interesantísimas que había ya en la misma carátula, en la presentación del hombre y la tierra, y en el título de la serie era precisamente esto, que nos hablaba de seres humanos y nos hablaba de animales en un todo. ¿Crees que un poco el problema que hemos tenido últimamente es que hemos vuelto a separar al ser humano del resto de la naturaleza, como si fuésemos una especie de ente especial o extraño, ¿no? O superior? Sí, bueno, de hecho ese era un tema que casi obsesionaba a mi padre. Es una de sus facetas menos conocidas, pero que desvelo en el libro que acabo de sacar y le dedico un capítulo entero que se llama La soledad del hombre, porque ese sentido profundo que la mayoría de nosotros tenemos y sentimos cuando no estamos distraídos, que es lo que hace esta sociedad, es mantenernos permanentemente distraídos, ese profundo sentido de soledad, ¿no? Y de vacío, tiene mucho más que ver con la educación y con las creencias y un poco con el paradigma o el paradigma que nos alberga a partir principalmente del neolítico, que como bien tú dices es cuando empezamos a domesticar a las plantas y a los animales y se empieza a crear esa disasociación, ¿no? del medio. ¿Por qué? Pues porque el medio, según muchísimas religiones, de hecho, estaba ahí puesto por Dios para ser explotado por el ser humano y era algo que estaba a nuestro servicio. Y el ser humano era algo totalmente diferente del resto de la naturaleza. Y esa creencia, por supuesto, nos ha permitido, nos ha dado el derecho de explotar, de domesticar y de constituir también partes de la naturaleza como propiedades nuestras, pero por otro lado nos ha hecho enormemente infelices, vacíos, desarraigados, y sobre esto hablaba mucho mi padre. Era un tema que le perturbaba y le preocupaba mucho porque él, que había estudiado, como bien tú sabes y como tú también has hecho, a pueblos cazadores recolectores, que son vestigios de ese paleolítico, esa infancia colectiva que todos tuvimos, él pudo constatar que esa forma de vida de estos pueblos totalmente conectados con el entorno, que se sentían una parte y se sienten una parte indisoluble de todo lo que acontece alrededor de ellos, no solamente de lo vivo, sino también de lo inerte, tienen una enorme felicidad. Son personas donde conceptos como la depresión o el suicidio o la ansiedad o muchas de las dolencias emocionales que nos afectan a la sociedad actual, ¿no? Moderna, no lo conocen estos pueblos. Y entonces mi padre hablaba de que la soledad del hombre es algo autoimpuesto. En realidad el ser humano es un ser que se puede realizar completamente y que puede ser pleno y feliz, pero para ello es fundamental que no pierda ese vínculo con todo lo existente, con toda la vida, como una parte de esa urdimbre de la vida en el planeta, que no pierda ese vínculo porque todos nacemos con el vínculo, pero la educación y las creencias, como he dicho antes, lo van borrando poco a poco y al final parece que nos creemos con lo que se nos ha educado, ¿no? Y al final las mayores víctimas somos nosotros. Bien, pues vamos a pasar un poco de la soledad a la comunidad, ¿no? Y a la familia. Yo he oído muchas veces aquello de que cuando sabes que en este mundo está lleno de envidiosos, ¿no? Y de envidias. Y muchas veces cuando dices, es que tú lo has dicho antes, las audiencias de El hombre y la tierra eran equiparables o a veces superaban las de fútbol. Esto ha pasado cuando se hacen buenos productos. Le pasa a Pembroke en el Reino Unido. Después hablaremos de ello, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces cuando dices eso, mucha gente te dice, esto en la actualidad sería imposible porque ahora tenemos muchos canales, porque antes solo había una televisión en casa y todo el mundo tenía que estar viendo lo mismo. Pero yo discrepo porque recuerdo que sí, que en casa, cuando mis padres ponían la televisión, si estaban haciendo La casa de la pradera, yo no la miraba porque si no me deprimía, ¿no? Y en cambio, cuando veíamos dibujos animados, Mazinger Z, mi madre o mi padre no estaban viendo los dibujos con nosotros. En cambio, cuando aparecía la sintonía del hombre y la tierra, era toda la familia que iba hacia la televisión. ¿Qué tenía la voz de Félix? ¿Qué tenía el mensaje de Félix que fuera capaz de reunir
a todas las edades. Yo creo que eso es lo que querría ahora cualquier comunicador o comunicadora, reunir a todas las audiencias. ¿Qué tenía él para reunir a todas las edades, sexos y condiciones sociales? Pues es difícil poner el dedo exactamente en qué era, ¿no? Pero de forma muy resumida yo diría que es autenticidad. A mí me parece que la clave de un comunicador exitoso, hable de lo que hable, es que sea auténtico. Y para ser auténtico no es tan fácil. Primero te tienes que conocer mucho a ti mismo, ser muy sincero también contigo mismo, con tus limitaciones, con tus dones, con lo que es tu vocación y luego realizarte también, porque no es lo mismo un comunicador que no le entusiasma de lo que está hablando a un comunicador que está absolutamente apasionado y que cree firmemente en todo lo que te está contando y que lo cuenta además de forma absolutamente improvisada, que eso es otro elemento que me gustaría destacar, que es que todos los programas de televisión, El Hombre y la Tierra, los anteriores, además los anteriores, muchos de ellos eran incluso en directo, todos los programas de radio, que hay más de 300 horas de radio grabadas, eran totalmente improvisadas. Mi padre no se llevaba ni una percha, ni una anotación. Y claro, eso le dota también de una frescura, de una magia y de una autenticidad. No tiene nada que ver leer un texto, por muy maravilloso que sea ese texto, ir improvisando sobre la marcha y crear sobre todo ese flujo que se establece de formas que incluso no acertamos todavía a conocer entre el que habla y su audiencia, ¿no? Hay ahí un intercambio energético donde incluso a veces el creador, el artista, el que habla, pierde incluso la noción de lo que está diciendo, hasta tal punto que alguna vez mi padre dijo, escuchando algún programa suyo de radio a posteriori, comentó, oye, pero si esto es bueno, fíjate, y yo, y tal, o sea, no reconocía o no recordaba que él había hablado de lo que había hablado, porque uno entra en ese estado de flow, se sumerge completamente y sintoniza con la energía de su audiencia y ahí se produce la magia, ¿no? Y ahí se produce esa conexión, como tú dices, que es atemporal y que es totalmente independiente de edad, de sexo, de educación o de clase social. Bien, en este sentido, como nos va muy bien una pregunta que nos hace Sonia Garcinuño, que a las 7:09 nos pregunta, buenas tardes, qué interesante. ¿Crees que el antropocentrismo es menor ahora o mayor que en los 70-80? Es decir, si ahora se ha reducido el antropocentrismo, en los 70 o 80 había un antropocentrismo todavía muy marcado. Sí, yo creo que probablemente vamos a mejor y eso queda de manifiesto, pues, por lo que has dicho tú antes, ¿no? Cómo ha avanzado el feminismo, por ejemplo, cómo ha avanzado también el ecologismo, cómo existe un Ministerio de Medio Ambiente, incluso una vicepresidencia de transición ecológica, cosa que era impensable en los años 70, cuando no existía ni siquiera un ministerio. Entonces, yo creo que hemos avanzado mucho, pero también de una forma superficial, ¿no? Yo a veces hago autocrítica porque me parece que estamos poniéndonos demasiada legislación, demasiada normativa, mucho tiene que ver también con la política, lo políticamente correcto, pero que estamos olvidando lo más importante que es el vínculo, ¿no? Que nuestra relación con la naturaleza, mucho más allá del conocimiento o incluso de la aproximación científica, tiene mucho más que ver con las emociones, con las sensaciones y con la experiencia directa de la naturaleza y con establecer ese vínculo profundo y a partir de ahí, llevados por la curiosidad, que es consustancial a cada uno de nosotros, pues podemos alimentar nuestro intelecto y el amor surge de forma natural. Tanta legislación no sería necesaria si antes sedujiésemos, o sea, como hacía mi padre, ¿no?, a su público. Se avanza mucho más a través de la seducción que de la imposición o de sojuzgar al otro. Muchas gracias. Y además, a través de la pregunta de Sonia, volvemos a viajar a los 80 y ahora te voy a hablar de Mis Tres Mosqueteros y D'Artagnan. Yo recuerdo que he crecido, he mamado 4 series que para mí fueron claves, ¿no?, en mi formación. Una de ellas la hemos citado, El Hombre y la Tierra de Félix, de tu padre, pero después estuvo Cosmos de Carl Sagan. Por supuesto, lo has citado antes a Cousteau, ¿no?, con Mundo Submarino. Y no podemos olvidarnos de Sir David Attenborough, ¿no?, pues con todas sus series de la BBC que en los 80 empezaron a llegar él había empezado mucho antes en el Reino Unido, pero por supuesto aquí nos empezaron a llegar en las televisiones públicas,
tanto las locales como la Radio y Televisión Española, nos empezaron a llegar los documentales de David Attenborough. Todas estas series nacieron porque era el momento adecuado. Efectivamente, hoy tenemos series también muy buenas de naturaleza. La BBC ha continuado con esta tradición, pero ¿era ese el momento, en los 80, donde podía explotar toda esta serie de comunicadores y grandes temas que pudieran llevarse a la televisión? Pues desde luego es digno de análisis y desde un punto de vista quizá más histórico, más antropológico, más psicosocial. Quizá el haber tenido una guerra más cercana, yo creo que eso también hace a seres humanos, los que han vivido crisis, con unos valores mucho más arraigados y más profundos, ¿no? Y que aprecian mucho más lo que son los aspectos esenciales de la vida y de estar vivos, ¿no? Que los que no han vivido ninguna crisis. Y entonces yo sí que denoto, un poco con la autocrítica que he hecho antes de tanta legislación, de tanto papeleo, ¿no? Mucha frivolidad en general. Yo creo que es verdad que en la época de mi padre, que en los 70, en los 80, me da la sensación que en los medios de comunicación y también escritores, ¿no? Había pensadores, gente que realmente, y además muy didácticos, muy cercanos. Es decir, no por ser un erudito, entre comillas, tienes que ser una persona inaccesible o difícil de entender por parte de la audiencia. Es más, para mí los verdaderos sabios son los que hacen conceptos complejos fáciles de entender, ¿no? Y sin embargo, el que no lo logra es porque es una persona que no se logra explicar, no es culpa de su audiencia. Y yo sí que veo que es verdad que fue un momento en el que habría que analizar por qué surgieron personas con esa capacidad reflexiva, didáctica y profundamente humanista, porque Carl Sagan, por ejemplo, nos habló, por supuesto, de las estrellas, nos habló del universo, pero sobre todo nos habló de la condición humana también, como mi padre, ¿no? De esa especie de mirarnos desde fuera y darnos cuenta de lo absolutamente asombroso que es ser este pequeño planeta en un universo infinito que no logramos comprender ni siquiera con nuestra mente, aunque lográramos explorarlo, pero no seríamos capaces de aprehender todo lo que supone este universo. Y una opinión personal, quizás me equivoco, pero quizás es porque les idolatro demasiado, pero yo creo que en un mundo como el que vivimos hoy en día, donde la televisión necesita de imagen, imagen, imagen constantemente, lo que es fascinante es ver cómo personas como Félix o Carl Sagan, que lo acabas de citar, incluso hoy en día David Attenborough lo hace en muchísimas ocasiones, son capaces de ponerse ante una cámara, hablar 5 minutos sin ningún croma detrás, sin ninguna imagen de soporte detrás y la gente está escuchándoles. Esa es la clave de la comunicación. Pero yo querría comentarte un tema. Resulta que hemos hablado de un momento mágico, hemos hablado de de los 70, de los 80, y resulta que mientras en el Reino Unido, mientras en Estados Unidos la tradición ha continuado de esos documentales, sobre todo en el caso de la BBC, que David Attenborough consiguió consolidar una unidad de historia natural que ha dado la vuelta al mundo. Resulta que nosotros, después del trabajo que hizo tu padre de consolidar un equipo de naturalistas de cámaras especializados, desaparece tu padre tristemente hace 40 años y eso se disuelve. ¿Por qué en la televisión pública, vamos a hablar de la pública porque es la que pagamos todos, por qué en nuestras televisiones públicas, tanto en las autonómicas como en la estatal, no ha habido esa continuidad de los trabajos en historia natural? Tú y yo hemos participado en documentales de historia natural, acciones puntuales, pero ¿por qué no esa continuidad? Totalmente de acuerdo contigo, Jordi. Es un crimen que cuando Televisión Española en los 70, y esto lo tengo yo confirmado por el que era el jefe del Departamento de Historia Natural dentro de National Geographic, dentro de la televisión, ¿no? Del Departamento de Televisión, que él había estado en la BBC trabajando y me confirmó que en los años 70 se miraba Televisión Española y los documentales del hombre y la tierra como pioneros, ¿no? Como que eran los que estaban marcando estilo y estaban utilizando técnicas que no se usaban, ¿no? hasta ese momento. Entonces, habiendo creado esa escuela, como tú bien dices, que va mucho más allá de una persona que fue todo un equipo, que fue un know-how y que sobre todo que tenían una brecha de distribución también a nivel del mundo y un reconocimiento, es increíble que no se le haya dado continuidad. Algo tiene que ver, por supuesto, la pérdida de mi padre, de su cámara, de su ayudante de cámara en ese accidente de avioneta en Alaska, porque yo creo que fue un luto generalizado y la gente tampoco estaba
preparada para ver algo que no fuera de Félix, ¿no? Entonces yo creo que también ahí se creó como una especie de vacío, incluso por la respuesta del propio público. Pero pasados unos años yo creo que como televisión pública es casi una obligación. Desafortunadamente, la sensación que yo tengo y también el conocimiento que yo tengo de la casa es que es una casa tremendamente politizada, ¿no? Es muy difícil sacar productos creativos, innovadores, supongan apuestas económicas importantes en televisión española y sobre todo por temas de cultura, ¿no? Que no sean temas de entretenimiento, que en eso sí que parece que se está haciendo más. Y yo creo que la televisión pública es lo que tiene que hacer y debería de tener un departamento y bueno, yo desde aquí aliento a que den el paso porque eso diría mucho, porque eso es también nuestro pasaporte de cara al exterior, ¿no? Dice mucho de nosotros como cultura y como país que nuestra televisión pública no tenga departamentos dedicados a esto. En este sentido, vamos a recordar que podéis hacer todas las preguntas que queráis, a Odil, por supuesto. Vamos a ir filtrándolas para que las podáis respondiendo. Pero en este sentido, a las 7:16, Neus Flores, aparte de que nos hace una reflexión pues muy bonita, nos dice al final, ¿qué diría hoy tu padre del uso excesivo de los plásticos? Y esto nos conecta un poco con una pregunta que también te haría como persona que trabajas en la conservación. ¿Qué habría que hacer hoy en día en nuestro país para mejorar el tema de la conservación o la concienciación hacia la conservación? Pues mira, voy a empezar por tu pregunta. Me parece que él mismo nos dejó ya la huella, ¿no? O sea, él nos marcó un poco el camino y por muchas organizaciones de conservación, ecologistas que las hay en España, por supuesto mucho menos que en otros países como en Inglaterra o en Estados Unidos, porque hay mucha menos filantropía en este país y porque hay menos apoyo también por parte de las administraciones públicas a este tipo de proyectos, pero por muchos proyectos que haya, si no divulgamos, la divulgación es absolutamente fundamental, porque es la mejor manera todavía a día de hoy de seguir concienciando al público y seguir seduciendo al público. Y como dije antes, se consigue mucho más a través de la seducción y a través de descubrir todo lo que tiene que ofrecernos la naturaleza y cómo puede mejorar nuestras vidas en absolutamente todos los campos, en el campo de la salud, en el campo del bienestar emocional, mental, en absolutamente todos los campos, ¿no? Si al mostrar esto, pues evidentemente es muchísimo más efectivo hacerlo a través de la imposición y de la legislación. Con lo cual, me parece que hay que dedicar en todos los medios de comunicación y más ahora con el reto del cambio climático. Yo, fíjate que hasta me atrevería a decir que en las televisiones, en las noticias que se ofrecen, las noticias, de la misma manera que en todas las noticias se dedican 10, 15 minutos, dependiendo de la cadena que sea, al deporte, yo creo que en las noticias se debería dedicar un tiempo fijo de 10 minutos mínimo a hablar del cambio climático, porque no puedo entender que con lo que supone y con lo que implica para la humanidad, para nuestra especie, no esté como algo principal en las noticias, ¿no? Que nos afecta y nos atañe absolutamente a todos. Ese es un ejemplo. Y luego la pregunta que nos había hecho Neus, que era en relación a los plásticos, pues ¿qué diría? Bueno, pues mi padre se llevaría las manos a la cabeza, como te puedes imaginar, ¿no? Yo creo que todavía la cultura que mi padre vivió en los años 70, que él mismo dijo y preconizó que era un leve prólogo de lo que todavía se vendría, y yo creo que ahora lo estamos viviendo mucho más de lleno, somos una cultura de usar y tirar y una cultura de un consumo exacerbado, ¿no? Y la verdad es que la utilización de plásticos en cosas tan absurdas como vender en un supermercado pues una mandarina en gajos plastificados, es que hasta eso llega, ¿no? La cultura del plástico realmente nos tiene que hacer reflexionar a todos y decir, vamos a ver, es que el plástico efectivamente nos ha ayudado muchísimo en muchos sentidos, ¿no? Porque es un material pues que tiene muchos usos y que es importante. Pero, sin embargo, el uso excesivo de este material
pues no es necesario y deberíamos de hacer un esfuerzo todos, e incluso aquí, ya que la legislación parece que entra en absolutamente todo, bueno, pues aquí quizá podría entrar un poco más a valorar en qué es de forma imprescindible debería de utilizarse el plástico y desde luego tiene que ser un plástico reciclado y tenemos que implementar una economía circular de retorno y de reciclado cuanto antes porque de otra manera es que no tiene sentido. Mira, en este sentido que decías ahora que en los medios de comunicación se debería educar sobre el tema del cambio climático y otros temas relacionados con la conservación, hay una pregunta del público a las 7:23. Chus Rincón de Budía nos dice, ¿debería haber asignaturas obligatorias en los colegios? Supongo que se refiere a asignaturas obligatorias, ya tenemos las ciencias naturales y cosas por el estilo, pero asignaturas donde todavía se incidiese más en el tema de la conservación, en el tema de la ecología desde una perspectiva científica y también como movimiento, ¿no? Es decir, la educación es básica. Tu padre, de hecho, creó los famosos clubs, ¿no? Los clubs del Lince, bueno, que sobre todo se desarrollaron mucho más en la zona, podríamos decir, de Madrid y alrededores. Aquí en Cataluña no estuvieron tan presentes, pero realmente estas campañas de educación pedagógicas yo creo que son básicas, ¿no? Y tú siempre las has defendido desde la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Qué nos puedes decir de colegios, educación, conservación? Pues mira, a mí me parece que una de las cosas que tiene que tener un cambio de 180 grados es la educación. Y la educación no solamente en relación a la pedagogía verde, sino en relación al sistema educativo que hemos heredado de mediados del siglo XIX y que sigue con el mismo modelo industrial, básicamente, ¿no? Que es separar a los niños por edades, separar las asignaturas. Yo creo que tendría que ser mucho más transversal y no tanto con este concepto de que los niños te llegan en blanco al colegio y que los educadores lo que tienen que hacer, además con programas que tienen que seguir muy al pie de la letra, ¿no? Y tienen que cumplir todo el currículum, es llenar las cabecitas de esos niños con datos y con información que en muchos casos no tienen la suficiente madurez para asimilar, pero bueno, ahí hacen sus exámenes y parece que van pasando, ¿no? el estandarte. Yo creo que hay que basar la educación mucho más, en primer lugar, en la experiencia. Hay que sacar más a los niños al campo, hay que dejar que los niños jueguen más y luego que haya asignaturas transversales y la que me parece que es fundamental que sea transversal es la naturaleza y son las ciencias naturales, porque a partir de esta asignatura transversal, que es la vida con mayúsculas, que es la que nos ha dado a luz y la que nos alberga y la que puede asegurar nuestra continuidad como especie, se pueden enlazar las matemáticas, se puede enlazar la lengua, se puede enlazar la historia, pero desde luego la transversal y la que debería de estar en la base de todo deberían de ser las ciencias naturales y la vida, el estudio de la vida con mayúsculas, ¿no? Porque eso sería una manera de que los niños fueran asimilando que somos vida pensante, que somos una parte indisoluble de los ecosistemas y de que esta capacidad única de la reflexión que tenemos debe de ser puesta al servicio de la vida y no al revés, porque es de pleno sentido común, ¿no? Que parece mentira que estemos poniendo el intelecto y la mente al servicio de la economía y a expensas de la naturaleza y de la vida y de nuestra continuidad como especie. Por lo tanto, el tema de la educación es un tema para hablar largo y tendido y es un tema que debe de ser revisitado y también un aspecto más. Con las nuevas tecnologías, en breve, toda esa información que ahora, por ejemplo, tenemos en los móviles, pues dentro de nada estará y está de hecho en los relojes y en breve también se harán implantaciones de microchips, con lo cual la información y el acceso a la información la vamos a tener de forma inmediata. Probablemente los niños de hoy, cuando sean jóvenes o cuando tengan nuestra edad, no van a tener ningún problema accediendo a la información. El gran reto es la forma de entender, de asimilar toda esa información y luego, sobre todo, cómo afrontar creativamente los enormes retos con los que se van a encontrar. Con lo cual, hay que fomentar mucho más la creatividad, no tanto el quedarse con datos, quedarse con información y regurgitar todos esos datos, sino el reflexionar, el procesar los datos y luego el poder afrontar retos y problemas de una forma creativa y respetando la individualidad y los dones de cada niño, que cada uno es diferente y piensa de forma diferente, por lo tanto.
Muy bien. Como estamos hablando también de televisión y ahora estabas hablando de formación, yo creo que las dos cosas van muy conectadas, porque, por ejemplo, Pilar Martínez Cordero a las 7:24 nos pregunta, ¿hay muchos periodistas especializados para llevar esos mini espacios dedicados al cambio climático, por ejemplo, que propugnabas antes? Porque sí que es cierto que aquí tenemos ejemplos de grandes periodistas que se dedican al mundo de la ciencia, al mundo medioambiental. Tenemos la revista National Geographic, tenemos en todos los medios de comunicación, hay, por suerte, grandes periodistas y especializados y especializadas en el tema de medio ambiente y ciencia, pero claro, esa tradición debe continuar y muchas veces nos hemos encontrado con grandes revistas, con algunas de estas secciones en medios de comunicación que han ido desapareciendo, tanto en televisión como en la prensa escrita, como en radio, y además tenían sus audiencias también. Si no formamos, podemos perder esa cantera de personas, de niños, de niñas, que después puedan ser esos comunicadores del medio ambiente. Pues puede ser, pero yo tengo la sensación de que estamos en un punto de inflexión, ¿no? Yo tengo la sensación de que ahora la gente está buscando otro tipo de contenidos que tienen que ver también con su crecimiento personal, la naturaleza y el conocimiento de lo que ocurre en nuestro entorno y de lo que va a pasar en el futuro tiene mucho que ver también con eso, con ese crecimiento personal, con esas inquietudes que tiene ahora la gente que se están poniendo de manifiesto con esta crisis, nuestra vulnerabilidad ante los ecosistemas y ante el mundo que nos rodea. Con lo cual yo sí que creo que esta crisis sí que va a poner en marcha probablemente vocaciones de jóvenes que van a decir, oye, pues este es un tema que yo quiero contribuir a divulgar. Luego, por otro lado, tenemos el mundo de los científicos. Es que, por supuesto, para ser divulgador hay que tener unas mínimas nociones de ciencia para poder entender sobre todo el lenguaje de la ciencia. Pero sobre todo lo que hay que ser es un buen cuentacuentos, hay que ser un buen narrador. Esa es la clave, ¿no? Porque siempre te puedes rodear o recurrir a especialistas que son los que saben en sus campos. Y siempre el buen periodista va a tener que recurrir a ellos para saber cuál es la brecha del conocimiento. Y luego el cambio climático es algo que no solamente estamos hablando de ciencia, es que claro, está, por supuesto, la meteorología, la física, la química, la biología, pero luego también está pues todas las innovaciones que se están poniendo en marcha, como es en el mundo de la energía, el mundo de la movilidad, el mundo de la arquitectura. O sea, realmente es multisectorial y es sistémico, ¿no? Es algo totalmente transversal y que nos incide desde todos los parámetros. Por lo tanto, los divulgadores lo que tienen que ser son apasionados con contar historias y que puedan informarse fácilmente, ágilmente y rodearse o detectar quiénes son los que están en la brecha de ese conocimiento. Bueno, leyendo los comentarios, tú lo consigues. He de decirte que tú lo consigues. Siempre te lo he dicho desde hace muchos años, pero ahora lo estamos constatando también. Hay una pregunta que es obligada. Antes te he hablado de mis tres mosqueteros y d'Artagnan de los años 80, esos grandes cuatro comunicadores, pero los cuatro eran hombres, no había ninguna mujer. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, hoy sí tenemos, bueno, lleva muchos años también en el Reino Unido, Mary Bird, que es una arqueóloga que nos hace unos documentales maravillosos sobre arqueología, sobre el mundo antiguo, sobre todo especializados en Roma, ¿no? Ahora hace poco la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña, le dio el honoris causa. Pero, ¿por qué no hay tantas mujeres en el mundo de la televisión, sobre todo en el campo medioambiental? A veces sí que vemos actrices, vemos pues a mujeres famosas que son invitadas a un programa de estos de medioambiental o para conducir un programa, pero como creadoras, como conductoras, como ideólogas, ¿por qué no se les da las mismas oportunidades que a esos monstruos que hemos hablado antes, que son monstruos, por supuesto, de la comunicación? Por ejemplo, ¿por qué no a ti? Qué mono, gracias Jordi, gracias a todos, muchísimas gracias de verdad. Pues tampoco te sé decir exactamente, no sé si a lo mejor es un poco lo que nos queda del machismo, ¿no? De que las autoridades, claro, una cosa es ser una presentadora y una presentadora mona y una presentadora de entretenimiento, que es ser un presentador autorizado para hablar de temas serios, ¿no? Entonces es verdad que quizá eso se ha vinculado más al hombre que a la mujer, puede ser, ¿eh? Luego también te diré que para muchas mujeres las carreras profesionales son complejas según el paradigma actual por la maternidad, las cosas como son. Yo tengo dos hijos, un hijo de 10 años y uno de 7, y yo me tomo la maternidad muy en serio, no como obligación, sino como oportunidad grandiosa
para descubrir cosas de mí misma que no habrían sido posibles si no hubiese sido madre, y para mí es una aventura absolutamente maravillosa y a la que quiero dedicar una parte importante de mi vida, con lo cual eso me deja una parte solamente, ¿no? De mi vida para mi profesión. Yo creo que las dos cosas se pueden compaginar perfectamente y retroalimentar, incluso porque a mí me hace una persona más completa y me enriquece profundamente ser madre y ese tiempo que dedico a mis hijos, y hace que mi mensaje y que mi trabajo esté más alambicado, sea más maduro y tenga muchos más matices, con lo cual yo no creo que una cosa resta a la otra, ¿no? Todo lo contrario. Pero es verdad que en términos de tiempo y de tiempo que puedes dedicar, pues te deja menos tiempo, y a lo mejor eso también puede que tenga que ver. No lo sé, pero sí que creo que cada vez van a tomar más protagonismo en la política, en los medios de comunicación y en general mujeres. Como con la pandemia, casualmente las políticas que han dirigido a sus países y han sido mujeres, casualmente ha ido mucho mejor todo el tema del control de la pandemia. Yo no sé si porque biológicamente la mujer siempre fue la que administró, ¿no? Era mucho más la administradora, mientras el hombre era el que guerreaba y el que salía a cazar, en términos generales. A lo mejor genéticamente somos mejores organizadoras, y luego también incluso es posible que comunicadoras, porque de hecho el famoso chamán también se piensa que era un lugar ocupado en muchos casos por mujeres, ¿no? Y aunque pensáramos que por hombres, por esta visión de una cultura más patriarcal, que es la que hemos tenido hasta el momento. Pero el caso es que yo creo que ahora, en un momento en el que tenemos que recuperar el vínculo con la naturaleza y en el que tenemos que recuperar una relación de armonía con el entorno, la mujer juega un papel fundamental y tiene muchos aspectos y características que la hacen probablemente más dotada para llevar este tipo de cambio, ¿no? Y de cambio de paradigma que el hombre, lo que no quiere decir que seamos mejores ni peores, sino que nos complementamos perfectamente, pero que en algunos aspectos las mujeres se les dan mejor unas cosas y a los hombres otras, ¿no? Y en el que tiene que ver con la naturaleza, yo creo que las mujeres estamos muy bien dotadas. Odil, te queremos agradecer mucho que no has venido aquí a hablar de tu libro, porque realmente otras personas nos hubiesen dicho, llevamos más de media hora y no hemos hablado de tu libro prácticamente. Hemos hecho solo una pequeña alusión, y no querría que nuestros oyentes se quedaran y nuestras oyentes se quedaran sin que tú les hables de ese libro que publicaste poco antes del confinamiento, que es Félix, un hombre en la Tierra, publicado por Geoplaneta. Por favor, explícanos cosas del libro, anécdotas, cómo te lo quisiste plantear. Yo aquí he traído un volumen no es el original, pero de la Enciclopedia Fauna de la parte de África, porque yo he tenido la suerte de trabajar contigo. Me habéis me habéis dado toda la ayuda para recopilar la información que yo os he ido aportando también de Félix en África. Por ejemplo, muy poca gente sabe que Félix iba por África y que estaba apasionado con el continente. Cuando hablo con tu madre, aquello que siempre nos explica, ¿no? Que Félix en África volvía a nacer, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar, ¿no? de cosas que no sepamos de Félix y que aparezcan en ese libro? Bueno, pues mira, yo sobre todo porque tampoco os quiero, no sé si nos queda mucho tiempo, entonces imagínate, como me pongo a contaros anécdotas, no nos va a dar tiempo. Entonces, simplemente hacer una pequeña introducción, que es que en el libro yo lo que he querido ha sido redescubrir a un Félix que desafortunadamente 40 años después de su fallecimiento, aunque en España todavía se le recuerda, como hemos hablado, y se le recuerda con muchísimo cariño, es verdad que con una acepción que surge del cariño, que es la del amigo de los animales, pero que yo creo que es una acepción un poco reduccionista, ¿no? Y que mi padre fue en realidad mucho más el amigo de la humanidad que el amigo de los animales, porque su mensaje era profundamente humanista, era casi filosófico y atendía a muchas cuestiones como de las que hemos hablado hoy. Aunque no hayamos hablado de mi libro, sí hemos hablado de muchos temas que toca mi padre en el libro, porque lo que quiero aclarar es que es un libro que, aunque yo me he permitido el lujo de escribir alrededor de un 10% del libro, que es lo que creo que es aproximadamente lo que he escrito, el 90% del libro es mi padre, ¿no? Son citas que he ido recogiendo de mi padre de todas las fuentes, he hecho una inmersión profunda en toda su obra, en la radio, en su obra escrita, en su obra audiovisual, incluso en el archivo que tenemos suyo personal, y he hecho un esfuerzo inicial de condensar o de hallar cuáles son los ejes que conforman la arquitectura de su carácter y de su visión del mundo, y en esos 10 ejes, que son los 10 capítulos del libro,
he ido colocando pues todas estas citas que he recopilado de la obra de mi padre y que te permiten explorar y entender a mi padre de una forma diferente, porque si escuchas sus programas de radio vas a escuchar pues, una temática determinada, pero de repente bajo un capítulo como el de la soledad del hombre que hemos hablado antes, ¿no? Ver todas las citas que hay en toda la obra de mi padre reunidas y poderlas leer una detrás de otra, te da otra dimensión y comprendes mucho mejor pues cuál era la sensibilidad, cuáles eran las inquietudes y sobre todo te inspira y es una especie de piedra roseta que desvela muchas de las claves sobre cómo podemos afrontar el futuro de la humanidad y estos enormes retos que tenemos encima de la mesa. Con lo cual es un libro profundamente inspirador, es un libro que te llena de energía y que te empodera, yo creo que esto es importante decirlo, es de como estos programas como el de Carl Sagan, ¿no? como el de mi padre, del hombre y la tierra, pero hay algunos productos que cuando los consumes, en lugar de dejarte saciado y un poco como, ay, no puedo más, como ocurre con muchos programas de entretenimiento y con muchas cosas superficiales, hay algunos productos que te dejan con ganas de más y sobre todo que te dejan enormemente empoderado, ¿no? Con ganas de salir ahí fuera y de dar lo mejor de ti mismo, que es mucho, ¿no? Las cosas que tenemos los seres humanos que ofrecer son muchísimas y yo creo que también en esta cultura estamos muy infravalorados y nos infravaloramos a nosotros mismos y este es un libro que te empodera profundamente, ¿no? Sobre todo espero que tengas un libro por ahí para poderlo enseñar en pantalla. Yo solo puedo decir que mientras estaba en una de mis expediciones por África, me encontré con unos chicos ahí unos chicos no, ya eran unos señores mayores en uno de los campamentos, tanzanos, por supuesto, y me preguntaron por Félix. Yo les dije, como vieron que venía de Barcelona, dicen, ¿conoces a un tal Félix? Digo, ¿pero cómo que un tal Félix? Esto eran mis primeros viajes hace ya más de 25 años. Y entonces les dije, ¿no? ¿Os estáis refiriendo a Félix Ruiz de la Fuente? Sí, él. Y recibían siempre una carta de tu padre y cuando dejaron de recibirlas fue precisamente porque les tuve que explicar que tu padre ya no estaba con nosotros, pero está con nosotros. Con todos los mensajes que han aparecido constantemente, la gente se acuerda de él y los que no vivieron con sus documentales los pueden recuperar ahora y pueden recuperarlo gracias a tu libro. Muchas gracias, Odil. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en Una ventana a la ciencia de Cosmocaixa y la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Gracias a todos los oyentes y por vuestras preguntas. Y deciros que este miércoles vamos a tener una sesión de Una ventana a la ciencia con el título de cómo la nanociencia puede ayudar a combatir el coronavirus con Laura Lechuga y moderando Jordi Díaz. Os esperamos a todas y a todos. Muchas gracias, Cosmocaixa, muchas gracias, Asociación Catalana de Comunicación Científica y, sobre todo, muchas gracias, Odil, y muchas gracias, Félix. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a vosotros, Jordi. Un placer. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.